aguontonikshi. Manchuk mescheva aguotanik, manchuk mescheva kotantik yunte, huokoltik hermano tak. Que no nos desanimemos, amado hermano, por nuestro padecer de día a día. Recuérdese que alguien está al pendiente de ti, amado hermano, porque si al primer padecimiento ya no, si es así como me pasó a mí, porque así me pasó pues. Tenía yo problemas en mi casa, tenía problemas de la salud con mi familia, ya lo que quería yo era morir. Mátame, Señor, porque mira, imagínate con mi familia tengo problemas y mi familia está enfermo y entonces qué chiste tiene la vida. Mátame, le decía yo al Señor. Pero el Señor dijo, mató llora y luxi. Entonces, hermanos, mames pasik desesperahiche. Che, patil meya kilbetik yutziliotan, patil meya mulametik tescushuliotan te diose, patil meya caldi, lo mero lecte diose. Lo mero lecchio tante cushul Dios es chotic meta patil que hermano tak. Es cachotic ta ahora nasta ya en versículo, amados hermanos, tavantes jun Proverbios capítulo 30 verso 5, quien vive a su nombre. Gloria al Señor. Se acerca nuestra fiesta, hermanos, nuestra actividad para el Señor. Bueno, todas las actividades le damos al Señor, pero esta actividad es algo grande que viene y que no sé si usted ya está contento, feliz. Pues ya, cuestión de ¿cuántos días? Un mes, más o menos. Un mes, más o menos, y vamos a estar haciendo esa fiesta para el Señor, esa gran fiesta para el Señor. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios y que Ocosingo reconozca que hay un Dios bueno y Dios misericordioso. Amén. Gloria al Señor. Tasjun Proverbios capítulo 30 verso 5. Hichayal hamelel spisil teskopte diose hamah kilal yuun temach atikias naks bahik tastohol teschihe. Y aquí el tabanti kashlank op hichayal. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Aya contra hermana. Ahí va el mach, ti toño tanta tohol. Ahí va el hawokol tauts in él tanutsu sin él que hermano tak. Chuntik te ibit ayal te skop Dios. Melel spisil te skop te Dios. Melel te skop te Dios. Chuhuna y hichla meyash kohte bit ihuna escudo te schie. Piñel te escudo Manatem aya wilik te mach aya scanantay te hlumaltigat ayik ta policía él. Ayik te chin escudo y que amados hermanos hicha yut skabe que unas chohotik taton o yash abotik te hate yash kohts max bahate ta escudo y hichla me yash kohta toholtik ehuk amado hermano te tas toholte Dios que hermano tak te me jun kotantik tas toholte Dios te me juna o tantas chunel te tatik te Dios aunque te ha contra yas cañas ya chohba talel bin yas cañas chohba él. Pero te Dios hichla ya te bit un escudo te la yas pas rebotar spisil ate vinti ti con tal el te contra. Y lo más tremendo, amado hermanos, allá alta ya en versículo pisil ate bin chopol ya chohba tal el te contra te a Dios te a kawich el tamuk amado hermano y a la sutpinta bendición y a la shulta a tohol. Eso es lo que, ay hermano, ese es ahí donde podemos ver lo, ¿cómo le diré? Lo mero lecte Dios. ¿Te imaginas, amado hermano, que alguien te maldice a ti y tu Dios a quien le sirves toda la mañana? Que ahí vi que las hermanas estaban barriendo, trapeando y otros batidos de lodo porque nos llovió, gracias al Señor. Pero, amado hermano, el enemigo está queriéndote atacar, destruir o lanzarte sus dardos, alguna cosa que quiera darte. Pero tu Dios, a ese Dios a quien le has venido a servir, dice que, momento, esta es mi hija, este es mi hijo, dijera aquel, y no lo toques. Hichias canantaya te Dios. Hichias pasa a protegerte Dios porque hichayal te escop Dios jamás kilaliun te machatikias nax bahiktas tohole. Van viñas cañas pasik te me ayaguay te hagokole yas ya nak abastas tohol te Cristo. Ya nak batiktas tohol te Dios. Ya nak batiktas tohol te machas pisil ya shuyu ne amado hermano. ¿A dónde tenemos que escondernos, amada iglesia, cuando sentimos que algo está pasando en nosotros? Nos tenemos que esconder, nos tenemos que refugiar en el Señor, porque la palabra de Dios dice, Él es escudo a los que en Él esperan. Ya lashkot como un escudo te machas ya khala yak smahli veite Dios. Hichla yashkot. Hay un amado hermano, estoy casi que seguro que esta semana el Señor ha estado como un escudo sobre nuestras vidas, tu vida, tu familia. Bueno, tu esposa pues, tus hijos.
Aunque, vuelvo a repetir esta parte, aunque jotik rebelde la kajbatik hasta el semana, pero aún en su misericordia Dios te está protegiendo. Aún en su misericordia está como un escudo guardándote para que nada mal te pase a ti. Pero hermanos, no seamos siempre así. Bueno, como Dios es misericordioso, yo voy a seguir así. No, hermanos, tampoco. Pero amado hermano, dice la palabra, jamás kilal yuun te mach atik snacks baik tas tohol te shihem. Hay un cheque hermano tak. Allá está Gukol, allá está Chamel, la pasis lucha ta yantik lugar y mawaya ya kawalish te mayikish lekil. Mawaya shuish, mayukis poshil aish chihotik. Mayo yunish mash helonish aish chihotik. Yunish mash lekuvisha aya kaltik mash lekuvish. Mayukis tuk chihotik ta halel. Pero, ¿qué hermano tak? Hay una oportunidad y aquí akwalotik de Dios. Pisil te mach ayas chumbe te skope halach mahkilal yuun shi te mach ayas cañas nax bastas tojole. ¿Estás desesperado? Estamos desesperados, amada iglesia, por todo lo que nos pasa a nuestro diario vivir. La palabra de Dios nos está hablando en esta hora que hay algo tic te bitil te halach escudo yashko tahtoholtik nak bastik tasoholte Diose. Talukotik tastoholte Diose. Te más chevet kotantike, amado hermano, hermana, tastoholte Diose. Cambetik Diose que asgelta botik te kotantike. Que jau kaya botik hun kotantik tastoholte Diose. Yo yakilvetik ate kanantayel yo te kajualtike. Amén. Gojei ya contact opsok tulame tulwinik. Vayal. En esta carretera, sí, diario suceden accidentes. Y en ese accidente se mueren de 10 a 15 personas todos los días. Y por eso lo están arreglando esta carretera, ampliando para ver si así de esa manera se reduce la cantidad de accidentes y, claro, la cantidad de muertes. Sí. Pero amado hermano, hay algo que te escopte, Dios, jala yas cañas, mucolín cotantic te Dios, hichla yashkot como kilal, como un escudo agu. Ay, hermano, te calas, ve no tiquete, ashate hotique, vaya el riesgos, vaya el peligro, te yastalta toholtic, amado hermano, pero te Dios hayas canantayotic, te hayas cuenta hinotic. Y aquí el dicshanta ahora ya en verso, amada iglesia, tabantis jun Salmos 89, verso 18. Tabantis jun Salmos 89, verso 18, y aquí el tic hermano tac, y Dios escolta yotic, amén. Hichayalte tatzeltal kope hermano tak como ja más que el kuntik te Jehová te chihe. Te ahualil kuntik ja te chul Dios yun Israel. Ay, amado hermano. Como ja más que el kuntik te Jehová te ahualil kuntik ja te chul Dios yun Israel te chihe. Ta kashlan kop hichayal porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el santo de Israel. ¿Quién vive? A su nombre. No sé si me está prestando atención, iglesia, pero dice, porque Jehová es nuestro escudo. Fíjese, escuchemos. Mava ya la diacabat, tú lo guini que uñas canantayat, ya sokinat bañas beheñas, logat y un mayuk machayut, y natamaba chi. Mava la ya, ya te combat bahel, te cananagun, y un bantiashbate, ashbata, y hichme mayuk machayub, y as pasat amaba chi. Mava guini cook. Si hay algo tic te escopte, se jamás kilal kuntik. Machate más que la ley, hate Jehová. Machate Jehová, hate Dios. Machate Dios, hate pisil ya shuyo, amado hermano, te shuyo te me ascaño tane yas milotik tats inash. Hay un hermano tak, manate me ya estás mukul kotantika. Manate me ya shmugo kina ya kaitika ala ya que velo tik te escote Dios. No es cualquier persona el que va a estar como tu escudo, no es cualquier hombre y mujer entrenado para que te guarde a ti, para que te proteja a ti, para que nada mal te pase. No es hombre, no es mujer, no es persona. Hay algo tik te escote Dios. Jate Dios agune jalameyas canantayates chie. Por eso digo yo, no sé si te gozas al saber que Dios es el que te cuida, amado hermano, o no lo sé, pero Dios, la palabra está siendo claro como jamás kilal kuntik te Jehová. Y aquí el Shanta Kashlan Kopichayal, porque Jehová es nuestro escudo. Ojalá y te goces cuando estás escuchando esta palabra. Porque, amado hermano, cuán importante eres y soy para Dios.
que no me ha contratado mi guardaespaldas. Porque la Biblia dice que Él se encarga de cuidarte directamente a ti. No te ha asignado una persona bien entrenada para que si viene alguien contra ti, se encargue Él. No, sino que es el mismo Dios quien se encargará o se ha encargado de cuidarnos hasta el día de hoy. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Porque te ajualil kuntik ha te chul Dios yun Israel te chie. Manate mi anaik te ajun kayo bichite kayo abrió el mar. Hermanos, ese Dios te machalayak las hamsba te mare halas yas kanantaya te bañas behena te bañas loca te bañas guaya te bañas jutsaha te banti aya te ahgal ahkabal hasta ayal ta un versículo hanashmaba la tahtalel ayal te bitil te aunque la guaya la te jate te Dios se ma vayas guais kanantay velat tukil. ¿Cómo lo ve? ¿Acaso no es muy bueno tu Dios? ¿Acaso no es muy bueno nuestro Dios que aunque nosotros estamos consuelo para mi pastor, ya me dijeron que ronco también, pastor. Ya me querían correr de mi cama, dice, porque ya también ya he hecho mi roncada, dicen. No, yo no sabía, pero ya van dos veces que me dice mi esposa, uy, déjame dormir. Dice, es que supieras cómo molestas, me dijo, pues qué culpa tengo que te dormís después. Tú le digo, yo, como dice mi pastor, y así me está pasando a mí, que ya empecé con mi rugido, pero de rugido de la selva. Pero pues Dios es bueno. Hermanos, aunque nosotros estemos bien privados, descansando ahí por cansancio o por X o Y razón, el Señor está al cuidado de nosotros. De verdad, hermanos, o sea, ¿cómo les explico? Manate, chacal, yo no sé si te gozas al saber en eso. Mientras tú estés ahí todo distraídote, como me pasa a mí, distraído en unas cosas, el Señor se está guardando. El Señor nos está protegiendo. El Señor nos está librando en muchas batallas. Así es que, hermanos, Dios es bueno. Solo no, espero que le hayas prestado atención a la profecía que el Señor dio. Pero Dios es bueno, hermanos. Dios te Israel, amado hermano, ¿acaso hay un hombre o una mujer que pueda hacer que el mar se abra? Mayuk. ¿Acaso hay algún hombre o mujer que pueda hacer caer fuego del cielo? Y amado hermano, Mayuk. Pero te Dios Yashuyun pasa y es ese Dios en quien promete ser tu escudo. ¿Cómo lo ves? Pues sos el hijo de un rey, pues. Snichanat, un rey te. Hay un amado hermano. Ámese, pues. ¿Cuántos se llaman? Uy. Ay, mamá, ya ni te estoy preguntando, ¿amas a tu esposa? ¿Amas a tu esposo? No te estoy preguntando eso, te estoy preguntando, ¿te amas a ti mismo? Amén. Ay, hermanos, ámate porque Dios, ¿cómo te diré? Ámate porque eres amado por el Señor. Y no eres cualquier cosa, hermano. No eres cualquier persona, eres hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo. Y también la alabanza, amado hermano, lo escuchaba yo en la mañana. Gracias y sublimes, espero que no me multen. Perfecto es su amor. Yo ya estaba destinado para ser colgado en la cruz por todos mis pecados, dice la Biblia, pero Él vino, no lo cuelguen. Yo subo por él, entonces te imaginas, ay, no sirvo para nada, amado hermano, menospreciándonos cuando alguien, un Dios, pero tal te Dios se tas cuentas kushuliotan halayak svata hok anel yun hat mavayawich milela manate mi asejinagotan yun amado hermano. Y sí, dele palmas al Señor, a Dios, a ese Dios bueno, amado hermano. Yo no sé si te gozas cuando escuchas que tú estabas destinado a ser colgado en el madero o a ser matado por todos tus pecados, pero en su misericordia Dios vino. No lo maten, yo voy en su cuenta. Y Él aceptó morir por usted y por mí. Si te gozas, ofrezcámosle palmas a ese Dios bueno, a ese Dios bendito. ¿Quién vive? A su nombre. Bueno, recuérdense que viene nuestro evento, nuestra fiesta para el Señor. Bueno, Tazun Salmos capítulo 3, verso 8.
Hichayaltes, Dios amado hermano. Pero hat Jehová, más kilalat, tajo Jehová, ha kutzilalat, sok hat, yak a hachbon tejole. Tamantisjun, Salmo verso 3 y 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que me levanta mi cabeza te chije. Ay, hermanos. Hat kahualte te mahkilate te chije. Tajo Jehová, ha kutzilalat, sok hat, yak a hachbon tejole te chije. Ay, hermano tak. Aunque vaya liste aguts inele, aunque vaya liste hago cole hermano tak, aunque más kashish aguay te minti aita tojo le amado hermano, pero ayalte te salmista te kiltik tauraini la yal hat kahwal te aka kanantayone hat aka hachbon te hol te bitte te mashuish hachbel te hole te ayalte hich te salmista yun bayel te sugo cole amado hermano vino ora te mabaya shuish agunya ka hach te hole yun mashuish maikish yipte abak etale taskahte ago cole taskahte agua tele taskah pisil te binti aita tohole pero ayalte salmista ha ya hachbon te hole ay voy amado hermano. ¿Te imaginas, amada iglesia, que Dios venga y tú ya no puedas ni siquiera alzar tu cabeza? De tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tantas penas, de tanta necesidad. Pero viene el Señor y te abraza y te empieza a hacer así, hijito, más chahubat. Hijito, te empieza a dar cariño, te empieza así a hacerte piojitos, como dice la chaviza, dijera, ¿verdad? ¿Te imaginas, hermano? ¿Cómo te sentirías? O te puedes imaginar por un momento, amado hermano, que tú, mashuish, ya no aguanto mi cabeza por tantos problemas que tengo. Y el Señor dice, o el Señor viene, te abraza y te empieza, hijito, te amo tanto y tengo el cuidado de ti. ¿Cómo te sentirías, hermano? Pues eso es lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros, porque salmista eso es lo que dice. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que me levanta mi cabeza. Hat kutzilalat shi. Hay un amado hermano, socuxpisil kotantik, socuxpisil kiptik, ¿por qué? Porque lo kushotik tayo ante Dios. Kalalte mach ayaguay abaste a tu. ¿Cuántos se han sentido solos aparte de yo? La mano Lucis como que quiso subir su mano, pero yo sí, hermano. Más que me toca viajar para todos lados. De repente a medio monte empieza Francisco a querer brotarse unas lágrimas ahí. Y el Señor me habla a través de la alabanza, hermanos. Empieza el Señor a recordarme cuánto amor tiene conmigo. Te digo, ayer me pasó. Venía yo a saber qué tonterías venía yo pensando, pero el Señor me dijo, soy tu escudo, soy el que te protege. Y me hizo recordar lo de mi viaje a Comitán. Soy el que no te mató cuando querías que te matara. Ay, dije yo, entonces llegué a mi casa, le digo a Panchito, le dije a mi esposa, es que hay algo que me ha inquietado estos días. Fuimos con mi esposa el viernes a San Cristóbal, intentamos buscar y por buscar eso nos desviamos a buscar otras cosas. Y entonces vengo con ese pendiente. Ayer volví a ir y según para buscar eso. Y por el tiempo no me dio y me vengo de regreso. Y le digo a Panchito, vámonos de una vez. Le digo, si Dios ha sido bueno conmigo, si Dios me ha protegido, me ha guardado, me ha librado de batallas, vámonos y hagamos lo que está pasando en nuestra mente, le digo. Entonces, amado hermano, cuando tú recuerdas lo que Dios ha hecho en tu vida, espero que eso te inspire más a dar lo mejor para el Señor. Anoche bromeando con mi pastor le decía, pastor, tengo permiso pues para mañana no llego, pero recordé lo que me decían en el camino. Recuérdate que soy tu escudo. De no ser por el Señor, hermanos, así por la cantidad de viajes que hago a la semana, creo que ya me hubieran cafeteado ustedes. Pero Dios cumple sus promesas, lo dijo en la profecía, Dios cumple sus promesas y me ha guardado hasta el día de hoy, hermanos. Y yo sé que a usted también lo ha guardado el Señor. Me voy rápido porque ya me queda poco tiempo. Hakip sokhas mahkil te Jehová, hasmuk ulines kotan, hichlah kich kol tayel, hayon el kotan, ya kalbe wokol tak ayoh teschien. Y aquí el tictacashlan, amados hermanos, 28:7. 28:7. Jehová es mi fortaleza
y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Viene el segundo servicio. Si usted reconoce que el Señor es el que te ha bendecido de gran manera, yo te invito, amado hermano, que al rato cuando le cantemos al Señor, lo hagamos con todo nuestro corazón. Porque eres, amado hermano, ¿cómo te diré? Eres hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo. Hasta ahí nada más basta para que, amado hermano, le cantemos de una manera diferente a nuestro Dios. Y recuerdes, hermano, Dios te ha guardado hasta hoy. ¿Y cómo tenemos que agradecerle? Señor, ¿cómo pagarte? No tengo, pero te quiero cantar, te quiero alabar, te quiero esto y lo otro. Le digamos al Señor, ahí con tus propias palabras, amado hermano, porque Dios es bueno. Hichayalte salmista che, hayu untes te tseel kotan. Ya calvego coltac ayos te chie. Bionte hichayalte salmista David, porque vaya la gilbes kushulio tante Dios vaya la gilbe yutzilio tante Dios porque el salmista dice, por eso hoy te voy a cantar con gozo, te voy a alabar con alegría, porque reconoció el salmista que el Señor lo ha guardado y cuando él se sentía desesperado, cuando él se sentía solo, el Señor vino y lo consoló, así, al igual que cada uno de nosotros. Decía hace rato, ¿cuántas veces no nos hemos sentido solos, amado hermano, por todo lo que tú puedas decir o lo que te haya pasado a ti? Te has sentido solo, pero de repente viene una alegría, viene un consuelo y ese es Dios. Es que, amada iglesia, me voy a ver si logro llegar. Jehová, machayashu yashnahin tachul templo hagun, machayashu yashnahin tachul witz hagun, yashkashon taora nash. Váyalme a Agutzil, escuche esto. Váyalme a Agutzil, hat Israel, macha pahalatzok, hat pueblo hat te kolta y bilat yun te Jehová, te Dios, ha amahkil, te yashkolta iguan. Ha espada te yak aguait salau yun, hichpek el yashkoh te ha contratak, ha te agatek beta toyol kinal yunik, chite Moisés. ¿Cuántos se goza, hermanos? Yo sé que muchos no entienden celtal, pero le voy a tratar de buscar rápido en español, porque esto, amado hermano, quiero leerlo para que usted también se goce y se deleite, amado hermano, como me estaba deleitando anoche cuando vi este verso y cuando el Señor me recordaba lo que ha hecho en mi vida. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Chitescote Dios. No sé si se escuchó, leeré nuevamente y voy a leer en celtal y patiyascopontic Dios. Hichayal, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Tayan kopilayal, dichoso, eres dichoso. Pina shagutzil tejate teshihe, bayal tatzeltal, bayalme hagutzil hat Israel. Hay tiempo Israel, pero ahora hay albat hat Juanito, hat Julio, hat Francisco, Anita, Lucio, y tajpisil tik tejaitu por nombre, amado hermano, hay albat, bayal hagutzil tejate teshi. Macha pahalat sok te bitil teja pueblo ation te Jehová. Porque, hermanos, de verdad, no eres cualquier persona, hermanos. Macha huknashat ayala hayuna yaliskop dice macha pahalat sok te pueblo ation te Jehová. Te Dios te ha amahkil te yaskolta yate, te ha espada agun te aguait salau sokeshi, te ha pekel yashko te ha contra he. Aunque lombayel te ha contra, hermano, aunque lombayel te macha escaña yutzinate, pero como ha chun este Dios se hat mas muk yashko hat sok te ha contra he y lom tutik te ha contra he. Cuando tengamos problemas, iglesia del Señor, calabinora, hay melotantic, hay tristeza, hay aflicciones en nuestra vida, por ahí se ha dicho, no le digas, dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Porque de verdad, hermanos, porque allá lo te Dios ha amahkil te yaskolta yuan shi. Ha espada te yayak await salau yuun te shihe.
Hichpek eliash kohte a contraataque. ¿Cómo se llama tus enemigos? ¿Cómo se llama lo que te atormenta? ¿Cómo se llama tus penas, tus angustias? ¿Cómo se llama? Solo recuérdate que si tú crees en el Señor, si tú aceptas a Cristo en tu corazón, el Señor es el que se va a poner como un escudo tuyo, el que te va a librar, el que te va a consolar, el que te va a ayudar, el que te va a dar de todo, amada iglesia. Hay un ayal, Bayel Agutzil, Vinash Agutzil Teschihe, dichoso, dichoso tú, Ebenezer, pueblo de Dios de Ebenezer, eres dichoso. Eres dichoso, familia López, familia Jiménez, familia etcétera, todo, Pérez, cuánto apellido hay aquí. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así es que, hermanos, Dios es bueno con usted, conmigo y con todos los que creen en Él. Así es que te invito en esta mañana que te pongas sobre tus pies, que si en algún momento nosotros nos hemos olvidado de agradecerle a ese Dios que Él tiene el cuidado de nosotros, en esta mañana yo te quiero decir e invitar, agradezcamos siempre a Dios. Y una de las maneras de cómo podemos agradecerle a Dios es esforzarnos. Yo sé que tu cuerpo y mi cuerpo se ha cansado, amado hermano, yo te entiendo, yo también trabajo. Hay veces que no me ven aquí porque mi cuerpo no da más, pero de repente cuando estoy ahí tirado ahí en el piso, porque si no vengo es porque trato de descansar, pero no puedo, porque solo al saber, y los hermanos allá en la iglesia, yo aquí, patas arriba. Entonces, amado hermano, yo te entiendo, pero confiemos en el Señor, amada iglesia. Dios te macha alom kushotik tayotane. Nada, mi amada iglesia, eres un pueblo de Dios, eres un pueblo especial para Dios. No eres cualquier persona, no eres cualquier humano, y el que te ha de guardar no es alguna persona preparada para guardarte la espalda y así no te vaya a pasar nada. No, dice el Señor, si tú confías en mí, yo he de ser tu escudo, yo he de librarte en tus batallas, yo te llevaré de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Sí, las vas a confirmarte, Tati Dios, te das cuenta, te profecía, hermanos. Entonces, Dios es bueno. Dios te ama. Kushotik tayo tante Dios y que hermano tak. Pendiente ay ta tohol. Mami ya pas desesperar hat ayata nahe. Tal vez digas tú, maikish poshil, maikish chapahib, ash chapahib hat Dios. No pijo gotik tas tohol y Dios me escolta yotik amada hermana. Que calalia wiko esta gotanate Dios ayalte un Dios. Machak ans pahate hat bit ha colta y bilation te Dios. Aunque vaya el machas cañas lajinat, pero te me haya wikta escudo te Dios. Machakan hukyun que hermano tak. Ayun kopon di Dios ta ini. Tatik Dios ta ini ya tatik ta halela chulbihil. Ya kaltiko kol ta tohol. Yun te kushulot kotik kagun ta ini tas cuentas kushulagotan yutzilagotan. Ya ochot kotik ta o ya pas kotik reconocer Padre bendito de la gloria te vino el kushulot kotik kagun solamente es por tu gran misericordia, Señor. Pero hoy nos has recordado que si hoy vivimos es porque tú has sido nuestro escudo, Señor. Tú nos has librado de batallas, Padre bendito de la gloria. Y nos lo recuerdas en este último versículo. Eres dichoso porque tú lo has tenido como escudo a Jehová. Pero muchas veces, oh Dios amado, nosotros como pueblo en nuestra desesperación nos olvidamos de ti, papito hermoso. Perdónanos en el nombre de Jesús. Ten misericordia de nosotros. En nuestra desesperación a veces nos olvidamos que tenemos el mejor escudo, que tenemos al mejor Padre, que tenemos al mejor que ha dado su vida por nosotros, al que ofreció su Hijo por amor hacia nosotros. Es por ello que hoy te pedimos, tengas misericordia de nosotros, Padre bendito de la gloria, pero que nos sigas revelando, papito lindo, en cuanto nos has librado tú, mi amado Dios. Gracias te damos por todo ello, papito hermoso. Wokolawal, Dios tati el espíritu de yutzi la gota ne, te escucho la gota de aitafto al Necesito estar contigo. Necesito
necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de tu Aleluya. dame de necesito y dame de tu dame necesito Más, Padre, en el nombre de Jesús, ruego por mis hermanos. Si alguien está cansado, fatigado, desesperado por sus problemas, Señor, hoy te ruego en el nombre de Jesús, tengas misericordia de cada uno de ellos. Los abraces, Señor, les hagas sentir, Señor, que tú estás al lado de ellos, Padre, que tú estás al lado de nosotros en todo momento y que tú nunca te apartarás. Lo dejaste dicho en tu palabra, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y creemos esa palabra, Señor. Solo haznos o recuérdanos, Señor, como tú me lo hiciste recordar ayer, Padre. Y que te agradezco por cada cuidado, por cada detalle, por cada bendición, por cada misericordia, por todo lo que tú haces, por cada uno de nosotros, especialmente por mí y mi familia. Gracias, Padre bendito de la gloria. Padre, consuela a la iglesia Ebenecer, Señor. Si alguien está atravesando momentos críticos, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que los abraces, papito lindo. Queremos sentir tus brazos sobre nuestros hombros, Padre, porque sabemos que tú eres el mejor papá, que tú eres el mejor, el que cuida de los suyos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias